tal como lo anunciábamos, recibimos a un senador del Partido Nacional, a Carlos Daniel Camilo. Vamos a hablar de varios asuntos. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación, mucho gusto. ¿Estuvo haciendo ruta temprano? Sí, salimos a las 6 de la mañana de San José, como todos los días, haciendo ruta temprano. ¿Se termina de acostumbrar a...? ¿Nunca pensó en la posibilidad de establecerse directamente aquí en Montevideo? No, soy... Es un desgaste para el político en particular, pero sobre todo para aquel que está arraigado todavía en el interior y que viene casi que a diario a Montevideo. Supone el trasiego diario un sacrificio, una situación de tiempo bastante importante que termina afectando la dinámica diaria, pero estoy acostumbrado y prefiero hacerlo porque soy de San José, porque tengo mi destino de vida allí y porque también es bueno en este país tener una relación directa con el interior del país que tiene una situación de vida distinta a la de Montevideo y nos aporta, en el caso mío, por la actividad que hago, una visión más completa. ¿Siente que le permite, por ejemplo, estar más cerca de la gente, más en la sintonía fina de los temas? Sin duda, quienes vivimos en ciudades de 40.000 o 50.000 habitantes tenemos una vinculación mucho más próxima con la ciudadanía, con la dinámica diaria de nuestra comunidad. Y yo estoy convencido que eso también en la actividad de un senador de la República, de un actor político, supone un activo. Hay menos posibilidades de equivocarse en cuanto más cerca se esté de la gente y de las situaciones que hacen en la vida de la ciudadanía. A mí por lo menos eso me sirve mucho, creo mucho en esas cosas. Estuve reunido en el día de ayer, esto quizás no se conoce demasiado, con el ministro de Trabajo, con Ernesto Murro. Entre otras cosas, preocupado usted por la situación del Supergas. Vale la pena recordar, usted se desempeñó como director de ANCAP, conoce bastante in situ cómo es la cadena de distribución del Supergas y todo lo que eso involucra. ¿Por qué la inquietud de reunirse con Murro? Primero reconocer que el ministro Murro es un hombre de diálogo. Lo llamé antes de ayer para pedirle rápidamente esa entrevista, afectado por una realidad que me preocupa, que es que cada vez que llega el invierno hay un paro o una situación de conflicto en el Supergas que genera, a mi juicio, una situación casi de exponer como rehén a la ciudadanía. Esto respetando expresamente, lo señalo, el legítimo interés que representan los sindicatos, los trabajadores, los empresarios, los fleteros, pero en definitiva el ciudadano es víctima de una situación de rehén. Y a mí me preocupa el tema del Supergas porque es un tema muy sensible. La última situación de conflicto afectó al Uruguay cuando estaba en plenas inundaciones, situaciones muy graves. Es más, estaba la situación de Dolores en el medio. Entonces, todos sabemos lo que significa la falta de Supergas en el invierno. Afecta la calefacción, la posibilidad de cocinar, afecta al ciudadano más modesto. Y creo que el Uruguay tiene que atacar más allá, lo hablábamos con el ministro Murro, de la situación específica del ámbito de las reivindicaciones salariales, que tiene el ámbito del Ministerio de Trabajo, que hay una legislación laboral, que hay un marco en el cual se llevan adelante las negociaciones pertinentes. El tema del Supergas, el tema de las propiedades de las plantas, el tema del sistema de distribución, el tema del costo de la distribución, el tema del subsidio de Supergas. Hay una situación muy compleja, hay un entramado muy complejo que el Uruguay se ha dado y que a mí lo que me preocupa es ponerme al lado del ciudadano, de quien está mirando esta entrevista, del trabajador común y corriente, no afectado al sector, que termina siendo lisa y llanamente rehén cada vez que empiezan los fríos. Hay algunas cuestiones que parece ser un poco más sencillas de instrumentar. Yo realmente no se lo he podido preguntar a Murro, no he tenido la oportunidad, pero cuando ni bien pueda se la voy a hacer la consulta. O sea, hay algo que parece de perogrullo. ¿Por qué se negocia el tema del Supergas en invierno? O sea, cuando se podría establecer la negociación salarial para quizás sea las primeras del mes y poner una fecha máxima, abril, para que se llegue a un acuerdo y evitar que un eventual conflicto se dé en este momento donde la demanda sube y se sufre, como dice usted, la población. Pero es verdad que el gobierno está pensando en una reforma del sistema en su conjunto. Entonces, en ese sentido, ¿hay posibilidad de un entendimiento con el Partido Nacional para que se respalde ese nuevo
nueva idea que tiene el gobierno para reformar el sistema y que eventualmente no se esté atravesando por esta coyuntura cada vez que hay un conflicto? Bueno, primero hay que ver cuál es la idea que tiene el gobierno. ¿Y no le pudieron adelantar nada ayer? No, porque aparte el gobierno lleva 10 años de gobierno. Por tanto, este no es un problema nuevo. El Partido Nacional siempre está dispuesto a dialogar, el Partido Nacional siempre está dispuesto a dialogar con el objetivo de que haya resultados. De hecho, la iniciativa de ir a hablar con el ministro la tuve desde ese ámbito. Creo que sí es positivo comenzar a hablar después que pase la zafra, que siempre está pautada por una situación de oportunismo, quiero suponer, de estos conflictos, de estas controversias. Fíjese que yo le señalaba ayer al ministro, en 3 años prácticamente han habido 150 días de paro en este sector. Entonces, reitero, sin entrar a discutir sobre la legítima capacidad de reivindicar que tienen que tener las partes, más allá que uno vea algunas reivindicaciones que se señalan desde salarios sumergidos, que yo creo que no es la realidad. Hay que ver cuánto gana un maestro, hay que ver cuánto gana una señora que trabaja... Parece haber como una diferencia bastante grande entre los salarios más sumergidos y los trabajadores de planta, ¿no? Allí en planta se habla de salarios que en promedio son entre 50 y 80 mil pesos. Claro, cuando se habla de la distribución se baja a pisos salariales de 15 mil pesos. Es totalmente cierto y a veces cuesta creer que en el marco de algunas de esas remuneraciones felizmente altas que existen para quienes las tienen, y está bien que la puedan disfrutar, uno ve reivindicaciones que para mí no tienen sentido, pero es un tema complejo. Ahora, el ministro también apuntó, a lo largo de este conflicto, apuntó a la responsabilidad de los trabajadores, pero también de los empresarios. Dijo una y otra vez, me imagino que se lo habrá transmitido a usted ayer, bueno, en el marco de la conflictividad que tenemos en el Supergas, hemos tenido problemas por los trabajadores, pero también hemos tenido problemas por el sector empresarial. Bueno, me parece que siempre que hay temas a solucionar se requiere de aporte de todas las partes. Son legítimas las visiones de que los empresarios defiendan su legítimo interés, arriesgan, ponen el capital, ven afectada su rentabilidad notoriamente, y también me parece que sea legítimo que los trabajadores reivindiquen. A veces no me parece justo determinadas reivindicaciones de determinados grupos, por ejemplo, de salarios, como usted decía, o remuneración. Si usted me dice se gana 70, 80 mil pesos en el Uruguay de hoy y está pidiendo que haya una taza de café y 3 bizcochos antes de empezar a trabajar, o que haya aguinaldo doble o hora triple, bueno, a mí me parece que en el marco de la situación del país tal vez no sea lo más oportuno. Si yo lo comparo con lo que gana un maestro, o una cajera de un supermercado, o un pistero en una estación de servicio. Pero vamos a analizar el tema, no entremos en esa dinámica concreta que de todas formas es ámbito del Ministerio de Trabajo. Me señalaba el ministro Murro que creo que es algo positivo, que se logró unificar hace 3 meses la Cámara de Gas, un sindicato, cuando había diversas voces representando distintos sectores. Esto facilita, por ejemplo, valga la redundancia, una instancia de pensar el tema de Supergas en conjunto. Bueno, vamos a hacerlo. Nosotros en el Senado de la República vamos a plantear el tema del Supergas en su conjunto. El Uruguay tiene que tratarlo. Fíjese que en Chile hay 3 distribuidoras, acá tenemos 4. Chile demanda mucho más GLP, mucho más Supergas que el Uruguay, tiene menos conflictos, es un país más grande, tiene más habitantes. Bueno, analicemos cómo está este sistema complejo que tenemos, donde ANCAP tiene la llave importante, donde ANCAP es propietario de las plantas que operan privados, que tienen un contrato creo que hasta el año 2022, donde hay otra empresa que tiene toda la cadena porque tiene la planta propiedad de él, donde hay una complejidad que a mí, mientras afecte al ciudadano, me preocupa, y es lo que quiero defender, al ciudadano, en el invierno y en el resto del año. Claro. En ese sentido, el gobierno ya ha anunciado que se va a revisar todo, ¿no? El sistema en su conjunto. Usted mencionaba parte de la complejidad que tiene. Hay un punto que ha trascendido y que
en reiteradas oportunidades se ha hecho mención y quiero ver la opinión del Partido Nacional, o conocer la opinión por lo menos suya y si he podido quizás dialogar con alguien. Este tema del subsidio al supergas para, según la utilización que se le dé, de que se mantenga, por ejemplo, para la garrafa de 3 kilos o de 13 kilos, pero que si alguien utiliza el supergas para calefaccionar una piscina, allí se quite el subsidio. ¿Qué visión tienen ustedes? Y eso es un tema muy viejo, por lo menos hace 10, 15 años que se discute. Yo fui hace muchos años director de Duxa, recuerdo haberlo escuchado por primera oportunidad allí. Parece lógico. El componente del subsidio, en el supergas, por ejemplo, pero en cualquier actividad o en cualquier rubro, supone alentar o proteger en función de una razón. En este caso, el rol social o la afectación en el uso que puede tener una garrafa de 3 kilos no es la misma que puede tener una garrafa de más dimensión para calefaccionar una piscina. O sea que a priori ustedes ven con buenos ojos esto de revisar el sistema de subsidio y eventualmente quitar el subsidio para la utilización. Nosotros vemos con buenos ojos, el Partido Nacional ve con buenos ojos sentarse a dialogar para solucionar cosas, pero para dar respuesta, para analizar lo que hay que analizar para cambiarlo para bien. Y nosotros creemos, no puede ser tan difícil entenderlo, que el ciudadano del Uruguay no puede verse afectado y ser rehén de poder acceder al combustible para cocinar o para calefaccionar en el invierno. Algo anda mal, vamos a verlo. Yo no culpo a nadie. Es más, tenemos un ámbito que funciona bien, que es el Ministerio del Trabajo, para que cuando hay controversia se sienten las partes. Pero, por favor, admitamos que esto no puede seguir así. Y bueno, me parece muy bien que si felizmente ha habido un arreglo, a partir de ahora, después de la zafra, comencemos a pensar el sistema. Y que involucre todo lo que tenga que involucrar, lo que le preocupa al gobierno, que estamos de acuerdo en esa preocupación, y también algunas cosas que nosotros queremos plantear para que esto se solucione y no siga estando siempre Juan Pueblo, el más débil, pagando esta situación. Breve, pero en 30 segundos, ¿qué es lo que ustedes quieren plantear? El aporte que ustedes ya saben que quieren hacer al respecto. Y bueno, en el ámbito yo creo que hay que replantearse si la cadena de distribución es la correcta, si está siendo eficiente, si los operadores que están como responsables de esto tienen las demandas satisfechas, si se pueden corregir, si alguna, por ejemplo, tenemos que seguir pintando las garrafas en un país, como señaló en el Senado de la República el doctor Jorge Larrañaga con gran claridad el otro día, que tiene caravaneado, que tiene con trazabilidad todo el rodeo vacuno nacional, y acá no podemos darle trazabilidad a las garrafas. Nos estamos peleando por quién pinta a quién y quejándonos que faltan garrafas un día u otro, y tuvo que solucionarlo en dos oportunidades en lo que va del año, Ursea con un decreto para que no falten garrafas, por tanto, para que no falte suministro de gas a la población, o para que alguna de las empresas distribuidoras no lo tenga. Bueno, vamos a analizar todas las partes. Acá hay distribuidores, hay fleteros, hay trabajadores, hay comercializadoras, ANCAP, que es el dueño del gas y tiene la llave. Hablemos con la ministra de Industria, hablemos en lo que compete con el ministro de Trabajo, pongamos arriba de la mesa lo que ha expresado el gobierno de interés de analizar el subsidio. Bueno, pero empecemos a trabajarlo y que no nos agarre nuevamente otro invierno, como hace tantos inviernos nos agarra, donde el ciudadano prende el televisor los días más fríos y la buena noticia que tiene es que no hay gas en el pueblo o en el barrio. Bien, en los últimos minutos de la entrevista, que se va pasando bastante rápido, por cierto, usted también está de alguna manera metido de lleno en bajar a tierra y sobre todo poner en marcha los acuerdos que se alcanzan en la Torre Ejecutiva en materia de seguridad. El tema de la aprobación del nuevo Código de Proceso Penal, en las últimas horas el tema de las reincidencias. ¿Pasa esto que se maneja muchas veces off the record, sobre todo por algunos dirigentes de la oposición, de que lo que se acuerda arriba, entiéndase allí en la Torre Ejecutiva, después cuando llega al Parlamento no es igual? ¿O hay modificaciones, o hay sintonía fina que quizás en el Frente Amplio no hay buena recepción a los proyectos? Yo soy presidente de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, que ha tenido la responsabilidad de trabajar estos proyectos, estos dos que usted aludió que han salido, son los dos primeros,
Vamos a empezar a analizar el de narcotráfico, que estos días va a ingresar. Y también, si bien no viene de la torre ejecutiva, bueno señalarlo, se concretó una nueva ley de abigeato, se sancionó en el Senado esta semana. Y tengo que ser claro, se ha logrado votar lo que se acordó entre el presidente de la República y los partidos políticos en la torre ejecutiva. Que ha tenido, como en todos los partidos tenemos, vaivenes, que hay matices, que hay sectores, sí es verdad. Pero también tengámoslo, se ha cumplido y se ha logrado. Yo soy de los que celebro el diálogo en la actividad política y el diálogo con resultados, que es lo que está pasando. Entonces quiero que eso siga sucediendo porque estoy... ¿Y son resultados importantes o son... me suena injusto a veces traerlo a colación porque en realidad fue cuando recién había arrancado la discusión, pero me acuerdo de esa frase que nos dijo Bordaberry sentado acá, decía, bueno, hasta el momento son acuerditos. ¿Son acuerdos importantes o son acuerdos relativos? Bueno, se han sancionado dos leyes, para mí importantes. A ver, la reforma del Código de Proceso Penal. Usted me dice, ¿va a cambiar totalmente, radicalmente ya mañana la inseguridad que tenemos? Bueno, no sé, pero a partir del 16 de julio del 2017 vamos a tener un nuevo Código de Proceso Penal que todos los operadores del sistema judicial están de acuerdo que estábamos atrasados y teníamos que tener, y creo que va a ser una herramienta importante. Se aprobó el tema de la residencia, las libertades anticipadas como una nueva herramienta. Va a ingresar lo del narcotráfico, que me parece central. El senador Larrañaga presentó 10 proyectos de ley concretos que afectan algunos temas que no han ingresado, que van a ser parte de la discusión, como otros legisladores lo han hecho. Bueno, vamos trabajando. Se requieren respuestas, eso lo sabemos todos. La gente está esperando respuestas del sistema político. Yo no quiero calificar si son acuerditos o no acuerditos. Se está trabajando concretamente sobre cosas y se va avanzando. El tiempo es importante. Creo que el gobierno tiene sí que aprovechar una cosa importante, que es la disposición de la oposición de ayudar y de estar. Ya tiene de por sí los votos, pero aparte tiene ahora una oposición que le dice estamos dispuestos a dialogar si hay resultados y queremos que haya. Bueno, eso nos tiene que ayudar. También el gobierno tiene que escuchar las opiniones, las propuestas, las ideas, el parecer, las soluciones, las respuestas que creemos desde la oposición, que tenemos desde el Partido Nacional para ofrecerle al país. ¿Y se está planteando hasta cuándo la disposición, no la disposición por el diálogo, pero hay una fecha de caducidad para esta comisión de seguridad? No, creo que está trabajando. ¿Usted ha ido a alguna reunión? Yo he ido a algunas reuniones. Han habido 10 reuniones y se han sancionado 2 proyectos de ley. Creo que habla de un ritmo que ha dado respuestas, donde muchas veces, muchos temas, fíjese que ahora hablamos, Nicolás, que usted me hablaba de la preocupación del gobierno con el tema del subsidio a las garrafas de supergas. Hace 10 años que está el gobierno, que todos lo escuchamos y no ha salido. ¿Cuántos temas hay? El tema de la lechería. La situación de la lechería nacional está en una situación casi que de quebranto, una situación muy difícil. Hay temas de demandas del mercado internacional, de ofertas del mercado internacional que pesan, hay circunstancias que no son fáciles de solucionar, pero se están planteando. Ayer estuvieron las gremiales en el Senado de la República, creo que las va a recibir los próximos días el ministro, clamando por soluciones que hace meses se están planteando, que se precisan, y cada día que pasa, cada semana que pasa, ese trabajador o ese empresario de la leche, ese tambero, hay industrias que se cierran, hay tambos que se cierran, hay mano de obra que desaparece, hay afectación en las microeconomías regionales afectadas a la lechería. ¿Cuántos sectores hay? ¿Cuántos sectores en un país que tiene más del 10% de inflación, que tiene tarifas que crecen, que la subimos por encima de la inflación, que tiene más déficit fiscal? La última, en el minuto que me queda, y no puedo dejar de preguntárselo porque usted es una de las personas que está más cerca de Jorge Larrañaga, de hecho participa asiduamente de las recorridas. ¿Cuándo van a tomar la decisión de si Larrañaga será o no candidato? Bueno, yo tengo una posición personal que la quiero decir con claridad. Yo creo que es frivolidad hablar de candidaturas políticas faltando 4 años para las elecciones. Bueno, pero se juntaron la calle Pou y Larrañaga en el Arriero, y si bien no hablaban de candidaturas, hablaron del escenario de las internas, si había internas o no. Yo estuve, es de alguna manera empezar a conversar el tema de las candidaturas. Yo estuve en esa reunión. Bueno, eso habla de la madurez política de los 2 líderes. Bueno, pero entonces quiere decir que el escenario electoral está ahí. No, pero hablaron del país. Yo estuve en la reunión.
es la madurez política de los dos líderes del Partido Nacional preocupados por las cosas que hay que estar preocupados. Por supuesto, un líder político tiene que estar siempre pensando en la posibilidad de asumir la responsabilidad, que una de ellas es cuando viene el tiempo electoral, encolumnar su posicionamiento político. ¿Pero no le molesta, por ejemplo, que haya gente en el sector de la calle Pou que piense que no tiene que haber internas? Mire, el Partido Nacional va a haber interna, se lo digo hoy. No es pensable que el Partido Nacional no tenga interna. Bueno, alguna voz se ha escuchado. Pero siempre la escuchamos. Yo escuché también en el año 2009, cuando Larrañaga había sacado casi el 66% o 70% de la interna del Partido Nacional en el 2004, que no hubiera interna. Y siempre hubo. Y va a haber interna. El Partido Nacional es el único partido en el Uruguay, el único, que desde el año 96, que se reformó la Constitución para establecer obligatoriamente la elección interna como mecanismo de seleccionar el candidato único de cada partido político a la presidencia de la República, que siempre celebró interna. Internas van a haber. Vamos a ocuparnos de los temas del país, y Larrañaga, por supuesto, lo está haciendo. Ayer se reunió con Ernesto Talvi, el director de Ceres, sí, por el tema de la educación. Por el tema de la educación, en el marco de lo que ha denominado Agenda para el Progreso, que me parece muy bien. Hablar con líderes de otros partidos, es decir, focalizarnos en las cosas que hay que hacer para adelante en un Uruguay que tiene que generar una alternativa, porque yo creo que el modelo del Frente Amplio se agotó y que se requiere un modelo no contra el Frente, superador, que incluya las cosas buenas que ha hecho el Frente. Y en eso está Larrañaga, que aparte le voy a decir una cosa, yo estoy convencido, ha sido para mí el senador de la República más influyente en los últimos 15 años de la vida de este país. Ganando o perdiendo, ha estado ya definiendo y hoy está liderando una postura de esto que es la Agenda para el Progreso, que es ni más ni menos que unir para generar una alternativa para solucionar las cosas que la gente quiere que se solucionen. Senador, le agradecemos esta mañana aquí en Tele. Buen día. Gracias a ustedes, es un gusto. La pausa y seguimos con muchas más noticias.